Llevamos muchos años de vivir en una economía que solamente crece 2% al año. Este es todo lo que podemos crecer o podemos hacer otras cosas. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? Para hablar sobre este tema, yo quiero agradecer la presencia en este espacio de Luis Fonserrada, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Luis, ¿qué hemos hecho mal? ¿Por qué todos los sexenios, los candidatos nos prometen tasas de crecimiento del 6 o el 7% al año y al final de cuentas terminamos creciendo 2%? Nos dijeron que las reformas estructurales iban a generar un mayor crecimiento y se hicieron 11 reformas, algunas mejores, otras peores, pero ¿qué está fallando? Yo creo que para poder crecer, Sergio, es fundamental la inversión. Sin inversión es imposible crecer. Y hemos tenido ya desde hace muchos años, al menos los 2 últimos sexenios prácticamente, una inversión pública muy baja. Y la inversión pública juega un papel importante porque induce a la privada, la complementa, nos permite tener mayor competitividad, mayor productividad, sin duda. Así que el componente de la inversión pública ha sido muy bajo, extremadamente bajo. El año pasado vamos a haber tenido probablemente 3% del PIB de inversión pública y eso se compara. Para encontrar un año tan bajo tendríamos que irnos a los 40. Es decir, hace 70 años que no veíamos una inversión pública tan baja. La inversión privada, incluyendo la inversión extranjera, se mantiene alrededor de 18%, que tampoco es una cifra que nos permita crecer mucho. Corea del Sur, por ejemplo, para poder crecer a 6-7%, invertían 35% del PIB. Nosotros con trabajos llegamos a 20-21%. ¿Y por qué no estamos invirtiendo más? A ver, el gobierno, por ejemplo, el gobierno gasta mucho, o está gastando demasiado en gasto corriente o en programas sociales en vez de en inversión. ¿Qué está pasando con? Yo creo que esa es una parte muy importante. Hay un gasto corriente en programas sociales que al final no han reducido la pobreza ni la desigualdad y han sacrificado la inversión física, la inversión en infraestructura, que crea empleo, crea actividad económica. Tal vez otro componente en la parte de inversión privada, bueno, sin duda, otro componente, es la certeza jurídica que requieres para poder invertir. Derechos de propiedad sin ningún cuestionamiento. O sea, una certeza absoluta sobre los derechos de propiedad. Derecho de propiedad incluye muchas cosas, desde el hecho de que los bienes raíces tengan un dueño y solo un dueño, y que no haya duda alrededor de esto. Y que tengas un registro al que puedas ir y que sepas de quién es la propiedad. Sepas exactamente de quién es, que no haya 2 o 3 dueños, que tiene que ver con la corrupción en notarías, en jueces, etcétera, de una parte, pero de otra parte también un esquema fiscal. Es decir, nuestras reformas fiscales han sido fundamentalmente recaudatorias y no reformas para crecer, para propiciar más la inversión. Entonces, esta combinación de falta de Estado de Derecho, de falta de certeza jurídica, de inseguridad y de corrupción, más una reforma fiscal que no te promueve la inversión, no da todo lo que podría dar en términos de inversión. Veo que vivimos en un país en el que la pobreza extrema se concentra en el campo y en particular en ciertos estados de la República, pero cuando encuentro inversionistas allá me dicen es que vine aquí a invertir en un parque eólico o vine a invertir en una mina, ya tuve que pagar 3 veces el terreno porque primero se lo pagué a unos ejidatarios, después llegaron otros y después llegaron otros, después tuve toda esta suerte de problemas. ¿A eso te refieres? Por supuesto. Es decir, no hay reglas de juego bien establecidas, bien claras, un registro de propiedad, como lo dices, donde tú sepas quién es el dueño y se lleva a cabo la operación y listo, ¿no? Otro tema muy importante y a nivel municipal, Sergio, es el marco regulatorio. Ahí es donde están los permisos de construcción, permisos de operación, que es absurdo, porque un permiso de operación si ya cumpliste todos los requisitos. Y este marco regulatorio enfrena a mayor regulación, mayor corrupción, mayor discrecionalidad. Bueno, vemos ahora el caso de Zacatecas, porque a mí me gusta. Vemos que las empresas mineras llegan e invierten con unas reglas, después les meten un impuesto minero y bueno, continúan operando. Y ahora el gobierno del estado dice, ahora te voy a meter un impuesto adicional. Claro. Las reglas de juego cambian, no hay certeza, la posibilidad de ejecutar contratos
deja de estar presente, los contratos ya no tienen la validez que deberían tener, los acuerdos se modifican. Entonces, las proyecciones de rentabilidad, las proyecciones de ingresos, si hay un financiamiento, la posibilidad de cubrir bien estos créditos, entra en duda, todo se modifica. Entonces, falta esta certeza para que haya una inversión definitiva, amplia, ¿no? Hablaste de que la reforma fiscal o las reformas fiscales han sido nada más recaudatorias, pero de las reformas que se han hecho, y recordemos que en los 2 primeros años de gobierno el presidente Peña Nieto hizo 11 reformas, ¿cuáles han funcionado? Vemos, por ejemplo, una mayor creación de empleos. El empleo creo que está creciendo 4% al año contra 2% de la economía. ¿Significa esto que funcionó la reforma laboral? Mira, en realidad lo que está creciendo al 4% no es necesariamente el empleo, sino la afiliación al Seguro Social. Eso es, se está formalizando. Se está formalizando y muchos de los Eso que no es malo, ¿no? No, es muy bueno. La formalización es muy buena, pero muchos de los que entran a la formalización ya tenían un empleo, ¿no? Y en el empleo hay que incluir el informal y el formal. Es mejor que alguien tenga un empleo informal a que no tenga. Claro. En ese sentido, sí ha habido una formalización. Yo creo que hay éxito en los esquemas de formalización, eso está bien. Pero tal vez no depende de la reforma laboral el incremento del empleo, sino más bien de la política económica. Te ayuda la reforma laboral, facilita los procesos, está bien, pero crecer, tener inversión, es lo que realmente te crea empleo, ¿no? Entonces, la otra reforma, por ejemplo, que mencionábamos, la fiscal, ha sido muy exitosa en términos de recaudación. Claro. Extraordinaria, ¿no? Porque ha subido casi 4 puntos del PIB la recaudación, muy bien. Pero no es un sistema tributario que propicie la inversión. Teníamos el IETU antes, que permitía deducir la inversión al 100% y se eliminó. Y se eliminó por algunos requerimientos fundamentalmente, déjame ponerlo así, de contabilidad y no de visión de lo que requerimos en la economía. Entonces, habría que revisar. Habría que pensar en otras cosas, ¿no? ¿Qué pasa con la reforma financiera, la de la banca y crédito? Porque también estoy viendo un crédito al sector privado que está creciendo pues bastante más vigorosamente que la economía. ¿Cómo ves? Yo creo que va bien. Yo creo que el proceso de financiamiento, la participación del crédito en el PIB ha crecido y eso va bien. No a los niveles que requeriríamos, porque todavía sigue siendo muy baja con respecto al PIB. Andamos en menos de 30, cuando los países desarrollados andan en 60, 80%. Bueno, pero dicen que cada 20 años hemos destruido a la banca, ¿no? Así es, ¿no? Eso es cierto. Pero, y tampoco, a pesar de que va creciendo, tampoco tenemos las tasas que requeriríamos. Son tasas relativamente altas, lo que hace difícil financiar un proyecto con financiamiento. Y aquí también entra otra parte que es el Estado de Derecho. Si tú puedes ejecutar contratos, tomar la garantía, entonces es muy fácil dar créditos porque hay una garantía. Pero si un juez manda poner el expediente arriba de la lámpara porque fue mejor sobornado por el cliente que por el banco, entonces tienes problemas. Esta parte de la certeza jurídica es fundamental en el proceso. Sin embargo, yo creo que la reforma financiera ha dado buenos frutos. Recuerdo que allá en los años 60 y en los años 70 se hablaba de que la India tenía su propia tasa de crecimiento de 3% al año. Me estoy encontrando con que ahora México tiene su tasa de crecimiento y ni siquiera llega al 3% al año, llega al 2% al año. ¿Qué habría que hacer para llegar al punto de que pudiéramos crecer 4 o 5% al año, que me dicen muchos economistas, es una tasa que perfectamente podría manejar la economía mexicana? Yo creo que sí. Yo creo que podríamos crecer a una tasa superior. Crecer al 6% o al 7% me parece muy Quizás, difícil. Sí, y más en tiempo, durante mucho tiempo, ¿no? Y más durante mucho tiempo. Sí. Y por el tamaño de nuestra economía, ¿no? Entre más grande es, más difícil resulta crecer mucho. Pero hay algunos espacios regionales donde se podrían lograr. El centro de la República y el norte están creciendo a tasas mucho más altas. Están creciendo al 5% en muchos casos. Así Querétaro, Aguascalientes. Exactamente. Entonces yo creo que se podría lograr. Creo que tenemos que trabajar en el marco regulatorio, facilitar la inversión, no obstruirla, modificar el sistema fiscal. ¿Qué habría que cambiar en el sistema fiscal? Mira,
Creo que habría que reducir la tasa del impuesto sobre la renta. ¿La corporativa y la individual, las dos? Yo creo que las dos, porque si bajas la individual vas a tener más consumo también. Y sustituirlo, esa parte que reduzcas de los ingresos, con impuestos sobre el consumo, que han resultado muy positivos en el mundo y con buenos resultados. Podría ser mucho más agresivo para tener un impuesto mucho más inteligente que permita deducir al 100% la inversión, por ejemplo, permanentemente, ¿no? Y de otra parte, un gasto público inteligente, responsable, que esté dirigido a apuntalar el desarrollo regional y la inversión privada. Pero hemos visto que el gasto público, que antes incluso cubría los servicios, ahora se trata de encauzar mayoritariamente a programas sociales porque esos son los que dan votos, ¿no? Así es, lo que es terrible. Y entonces con esta miopía y esta mezquindad política, déjame ponerlo así, se está sacrificando el futuro del país. La infraestructura de un país, por así decirlo, es el asfalto al futuro, caray. Entonces es dramático que estemos deteniendo el futuro. Y con un desempleo, o sea, una brecha laboral que incluye a los que ya no buscan empleo porque se cansaron de buscar, más los desempleados, más los subempleados, de alrededor de 11 millones y medio, 12 millones. Y si a esto le agregamos los chicos que se integran cada mes, alrededor de 80,000, más los que pudieran venir de Estados Unidos, tenemos un reto muy serio. Creo que es hora de cambiar todas estas cosas, Sergio. Luis, estoy empezando a ver a mucha gente que cuestiona las cifras oficiales. Decimos que crecemos 2% y te dicen, ¿de dónde sacan eso? No estamos creciendo 2%, no tenemos 3.6% de desempleo, la inflación no es del nivel que nos están diciendo. ¿Son confiables las cifras, las estadísticas oficiales mexicanas? Mira, con el famoso dicho de que hay mentiras feas y muy malas, pero hay otras peores que es la estadística. Es cierto, las estadísticas son promedios, no te reflejan la realidad totalmente. El desempleo del que se habla, de menos de 4%, solo toma en cuenta a los que se llaman estrictamente desempleados. Y para ser desempleado estrictamente, tienes que no tener trabajo, más estar buscando activamente. Pero ese es el criterio que se usa en todo el mundo, mundo. ¿no? Es el de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Así es. Si tuviéramos otra medida, ya no serían comparables nuestras cifras con otros países. La OIT ahora ya está aceptando que se use esto que nosotros hemos llamado la brecha laboral, que incluye a los que no buscan, más los subempleados. Sí, el índice de subocupación le llaman, ¿no? Sí. Exactamente. Que ese es como del 8%, ¿no? Sí. Exactamente. Más los que se llaman disponibles para trabajar, es un eufemismo maravilloso, que son gente sin trabajo y que no están buscando, el 97% de ellos dicen que ya no buscan porque se cansaron de buscar, porque no encontraron. Y cambian, buscan y los que buscaban se mueven para acá. Así que hay que ver las cifras reales. La tasa de desempleo no es que no sea real, pero solo refleja una parte de la realidad. ¿Qué habría que hacer en este momento si realmente quisiéramos impulsar a la economía mexicana para alcanzar su potencial de desarrollo? Yo haría una nueva reforma integral, déjame ponerlo así, una reforma integral industrial, o ponerlo de otra forma, una política industrial integral, que incluyera desarrollos regionales de manera responsable, porque hay muchos recursos que se pierden en los estados al llegar, una reforma fiscal que apuntalara todo el proceso, un cambio regulatorio absoluto, una tala regulatoria completa, donde puedas hacer negocios y luego resuelvas los permisos y la regulación. Lo primero sería poder hacer negocios. Yo diría un tercer elemento, con capacitación, desarrollo de talentos, porque ese es otro reto que tenemos. El cambio tecnológico es tan acelerado que se ha comido los empleos en Estados Unidos, no México ni los migrantes, sino el cambio tecnológico. Bueno, si vemos, el empleo manufacturero ha caído tanto en Estados Unidos como en México. No nos hemos robado el empleo de nadie. De nadie. Y esto es muy grave. Si no nos subimos al gran desarrollo tecnológico, vamos a tener un retraso fuerte en creación de empleo y vamos a perder productividad y competitividad, ¿no? Luis Fonserrada, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Gracias por esta conversación. Sergio, un placer. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.